Buenas noches. Me da gusto poder una vez más saludarlos a través de esta transmisión. Mis estimados, han transcurrido, casi 50 semanas de este 2021. Ha tenido sin duda alguna una multitud de vivencias. Hemos tenido grandes lecciones, hemos tenido momentos quizá de aflicción, pero también hemos tenido momentos de gozo. Hayan sido los momentos que hayamos vivido. Hemos superado ya las 50 semanas, a lo cual yo creo que sin duda alguna es un motivo de alegría. Y eso debiera ser un motivo de gratitud hacia nuestro Dios. En cada día Él ha estado pendiente de usted, de su familia, del sustento. Quizá en algún momento pasamos necesidades, pero yo sé que Dios no nos ha abandonado. Por eso esta noche no podemos dejar de lado el estudio de la palabra de nuestro Dios. Para ello quiero iniciar con una pequeña ilustración de un joven que tenía a sus padres viviendo en una pequeña granja allá en medio de las montañas. Al estar alejado de la ciudad, ese lugar, sin duda alguna, era un lugar cobijable y agradable por la presencia también de sus padres. En ese lugar, cuando usted frecuenta lugares lejos de la ciudad, puede sentirse revitalizado con la naturaleza. El joven, al conocer este entorno, decidió entonces ir a pasar un fin de semana con sus padres. Él nos dice que era tan agradable ese lugar, tan agradable estar con sus padres también, que ya no quería volver a su casa, al trabajo, a la ciudad. Sin embargo, el fin de semana se había terminado y estaba por caer la noche, así que era hora de regresar. Esa misma tarde había estado lloviendo, y aunque en la naturaleza la lluvia, los árboles, todo el entorno nos envuelve, también en la historia él nos cuenta que el camino empezó a tener algunos deterioros. Así que él sabía que ese camino de regreso iba a ser difícil. Cuando él iba a la mitad del trayecto en ese regreso, se dio cuenta que era mucho el fango que había bajado sobre la carretera. La necesidad de llegar al trabajo le hizo atravesar todo ese fango y sin darse cuenta había metido su auto tanto que se atascó. Por más que él aceleraba su auto, las llantas se patinaban y el auto no avanzaba. En ese momento tomó la decisión de bajarse e intentó con todas sus fuerzas sacar ese auto de allí. Utilizó otra manera, de una forma, de otra, esfuerzos de todo tipo, pero realmente todo fue inútil. Cuando él había intentado ya con tiempo, esfuerzo, entonces empezó a caer en desesperación porque ahora se preguntaba qué iba a hacer en medio del camino, sabiendo que tenía que llegar a casa y al mismo tiempo estaba lejos de la casa de sus padres. Ese camino que él nos describe era un camino desolado. No había personas. Era un lugar muy oscuro. Quizá pretendo que usted lo imagine con los árboles. Estaba con un poco de lluvia, las nubes, y no había nadie que pudiera ayudarle. En ese momento, este joven deseaba que alguien pudiera pasar y lo pudiera auxiliar. A lo lejos, después de de ese gran deseo, pareció por ahí la seña de lo que debía ser un auto. Este joven dijo: es mi salvación, va a pasar por aquí y seguro me va a ayudar. Dejó su auto y entonces trató de hacer las señales para que se detuviera. Notó que el carro no reducía la velocidad, así que agitando sus manos y tratando de llamar la atención, él trató de que el auto le viera y bajara la velocidad. Sin embargo, la historia dice que el auto pasó a su lado y no se detuvo, pero ni un instante. El asombro de este joven era por dos motivos. El primero es: ¿por qué no se detuvo si vio que yo tenía necesidad? Pero el segundo aspecto, que es más crucial en la narración de este joven, nos dice que él se quedó asombrado porque el conductor de ese auto que pasó junto a él era su padre. No puedo creerlo. ¿Por qué mi padre no se detuvo? ¿Qué es lo que habría pasado?
¿Será que mi padre no me reconoció? Bueno, está oscuro y tal vez por la oscuridad no me reconoció, pero aun si fuera un desconocido, ¿por qué no se detuvo a ayudarme? En esa frustración, el joven siguió insistiendo para sacar ese auto de la situación en la que se encontraba. Y de pronto vio que venían otras luces en sentido contrario al auto que había pasado y un tanto diferentes. Así que sin demora empezó a agitar las manos y a hacer señales para que se detuviera ese auto. A medida que se acercó se dio cuenta que no era un auto sino un tractor. Y el que lo iba manejando era su padre. Este joven enojado le dijo: «¿Pero por qué no te paraste la primera vez? Si viste que yo necesitaba ayuda y agité mis brazos, ¿por qué no te detuviste?». El padre amablemente le explicó que había visto el auto y lo había visto a él y había visto la gravedad del atasco. Por eso entonces dijo: «Si me detengo, nos vamos a quedar los dos atascados». Pasó a toda velocidad, fue a pedir el tractor de un amigo y había vuelto para rescatarlo. Esta anécdota, mis estimados, es una lección que aplica muy bien a la vida cristiana. No sé si en algún momento usted se siente identificado con esta historia. Cuando alguna vez usted necesitó de alguien y este alguien le dejó en la zozobra. En esta noche quiero hablar un poco acerca de la oración. Porque la oración es una herramienta que nos eleva a la gloria de la presencia de Dios y nos puede llevar a una experiencia de confianza más profunda en Él. Pero entonces quiero preguntarle, ¿alguna vez usted le pidió algo a Dios y pareciera ser que pasó de largo su petición? El libro de Santiago, capítulo 4, nos amplía el panorama de por qué algunas veces nosotros pedimos y tal vez no recibimos en el momento en el que lo pedimos, o tal vez no recibimos lo que pedimos. Dice de la siguiente manera: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Mis estimados, este joven pedía ayuda. El padre en su sabiduría dijo: «No me voy a detener porque nos vamos a atascar los dos. Voy a buscar ayuda y a asegurarme de que él pueda salir». Sin embargo, este joven, en su ansiedad y desesperación, la frustración, él quería una respuesta inmediata. Bueno, debo decir que algunas veces nosotros vamos a orar y no vamos a recibir lo que pedimos. En este caso, Santiago nos dice: mira, es que a veces cuando tú pides solamente para tus deleites. Solamente buscas satisfacer tus propios deseos. Y Dios no te va a dar lo que tú crees necesitar, sino lo que realmente necesitas. Dios no te va a dar lo que pides si no es algo que te conviene. Algunas veces nosotros condicionamos a Dios, mis estimados. Si es tu voluntad que yo realice esto, te estaría tan agradecido. Oye, Señor, tú sabes que estoy sufriendo por esto, pero me pongo en tus manos. Dos declaraciones que anteponen la voluntad de Dios. Sin embargo, algunas veces condicionamos a Dios diciendo: «Señor, estoy enfermo, pero si tú permites que me cure, me voy a poner feliz». Solamente pensamos en nosotros. Por eso, mis estimados, es importante entender cuál es la esencia de nuestra oración. El salmista nos dice literalmente: «Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado». Cuando hay maldad, mis estimados, en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos, muchas veces la oración se verá limitada. Algunos oramos, pero lamentablemente a veces pedimos para mal. He escuchado jóvenes, adolescentes orar y pedirle a Dios que sus padres le den permiso para ir a una fiesta que va a terminar hasta la madrugada. Y a veces, como la respuesta es no, la frustración y el enojo se nota instantáneamente. El libro de Isaías nos dice: «He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». Mis estimados, es importante analizar qué es lo que guardamos en nuestro corazón, qué es lo que guardamos en nuestra mente. Porque la oración tiene poder. Pero si damos más cabida a las cosas
que de alguna manera van en contra de la voluntad de Dios, vamos a limitar esas oraciones, esa respuesta a las oraciones. En algunos casos hemos cuidado nuestro corazón. ¿Qué pasa si yo he cuidado mi mente, he cuidado mi corazón, he cuidado esa parte de mi ser y no hay respuesta? Bueno, el libro de Santiago, capítulo 1, a veces nos dice que no pedimos con fe. Y escuche usted, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Miles de personas toman la Biblia y leemos, pero a veces lo leemos y dudamos de lo que leemos. Santiago dice, no tienes que dudar, no pongas en duda que Dios es capaz de realizar todo lo que pides. Es importante reconocer que muchas veces, mis estimados, los que no sabemos qué deseamos somos nosotros. Hay indecisión y entonces esa oración no va a tener respuesta. Es muy común a veces escuchar, a veces le decimos a una persona, ¿y qué fruta te gustaría? No sé, la que sea. Ese tipo de situaciones en la vida cotidiana a veces sucede en nuestras oraciones. Le pedimos algo a Dios, pero tenemos dudas, no sabemos lo que queremos. Bueno, Santiago nos invita a pedir con fe y no dudando. En el libro de Mateo, Jesús mismo, en la oración modelo, el Padre Nuestro, dijo que no debíamos hacer repeticiones vanas. Los fariseos en algún momento utilizaban palabras formales, pero una oración no necesariamente se compone de palabras formales. No con ello diría, usen palabras informales. No, mis estimados. Pero formular palabras formales como una manera que nos hace creer que así seremos escuchados pueden limitar también estas oraciones. Los fariseos usaban palabras bonitas, pero literalmente nos dice el contexto bíblico que ellos no sentían un deseo de comunión con Dios, solamente lo hacían bonito para exhibirse ante los demás. Por lo tanto, no había respuesta a sus oraciones. Quiero decirles que una buena relación con Dios nos coloca en el canal de las bendiciones y en una actitud mental en la cual Dios concede consecuentemente y sin peligro lo que pedimos. Es por eso, mis estimados, que nuestras oraciones, en vez de parecerse a una lista de encargos, o a un pliego de peticiones, a veces llevamos una lista al mercado, al súper, para que no se nos olvide nada. Y a veces así también le hacemos a Dios, le hacemos una lista. Sin duda alguna es útil, pero debemos hacer esas solicitudes gentiles siempre al Señor. Esa solicitud sometida a su voluntad. Debemos cuidar porque en algún momento hacemos una lista y si Dios no nos contesta alguna de esas peticiones, nos enfadamos, le reclamamos o empezamos a dudar de Él. No, mis estimados, la invitación bíblica es que nosotros hagamos esas solicitudes, pero de alguna manera más que una orden, debemos tener gentileza en nuestro corazón. El libro de Proverbios, Salomón, capítulo 28, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, de él su oración también es abominable. Mis estimados, hay desobediencia a la palabra de Dios. Algunos conocemos la ley y no la guardamos. Otros, hemos descuidado tal vez el estudio y no conocemos la ley. Pero Salomón dijo, mira, si tú no pones atención a la ley, tu oración va a ser limitada. Porque entonces no vas a vivir en armonía con los demás como lo manda la palabra de Dios. Por lo tanto, mis estimados, con esto que estamos analizando, podemos ir sacando conclusiones de qué podemos mejorar o qué podemos corregir para poder gozar de esas respuestas a nuestras oraciones. Ahora quiero compartir con ustedes rápidamente algunas condicionantes y consejos bíblicos para que nuestra oración sea contestada. El libro de Marcos, capítulo 11, nos dice, por tanto os digo, todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Vuelve a repetirlo, mis estimados. Una manera en la que usted puede orar y recibir respuesta a su oración es pedirlo con fe. Cuando el deseo de nuestro corazón sea real. Y una vez que mi deseo es real, estoy definido en lo que voy a pedir, debo confiar en que Dios lo puede resolver
de acuerdo a lo que Él ha trazado de bien para mi vida. Y entonces en ese momento se despliega la confianza en Dios, porque yo espero la mejor respuesta, aun cuando esta respuesta no sea la que a mí me gustaría. En ese mismo capítulo dice la palabra de Dios: y cuando estéis orando, perdona, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y saben, esta es una de las partes más difíciles en el ser humano, porque algunos dichos populares nos hacen creer que perdonar es olvidar, y realmente para olvidar necesitaríamos amnesia. Nosotros recordamos a veces el daño que nos han hecho, pero no debemos anteponerlo. Así como Dios es capaz de perdonarnos, nosotros también debemos perdonar a las personas. Hemos estado hablando en ocasiones pasadas del perdón. Así que si en esa oración que usted va a realizar, en esa solicitud, en ese agradecimiento, sabe o recuerda que ha ofendido o lastimado a alguien quizá le ha ofendido o lastimado a usted, es necesario perdonar y es necesario también pedir perdón a Dios. Y el tercer aspecto que quiero compartir con ustedes, Primera de Pedro capítulo 3, nos dice que debemos evitar la impaciencia y la ira. Algunas veces oramos y queremos casi al abrir los ojos tener la respuesta. Mis estimados, debemos practicar la paciencia. Algunos otros oramos, decimos voy a ser paciente, pero ¿qué cree? Aunque 1 Pedro 3 nos habla que el esposo debe de estar bien con la esposa y la esposa debe estar bien con el esposo, en realidad es una invitación para evitar los pleitos en la familia. A veces papá y mamá están bien, pero entre hermanos estamos mal. Mis estimados, un consejo bíblico para que haya una respuesta a nuestra oración es que seamos pacientes y no tengamos pleitos entre familia. El espíritu de profecía amplía y dice: muchos agravian al espíritu y ahuyentan a Cristo de sus hogares cuando dan lugar a la impaciencia y a la ira. Mis estimados, ustedes saben que en nuestro hogar siempre están los ángeles de Dios. Pero en esos momentos cuando hay palabras ásperas, cuando hay contención y refriegas, dice el espíritu de profecía, los ángeles huyen de nuestros hogares cuando escuchan eso. Sin duda alguna, yo sé que a usted le gustaría tener la protección de Dios en su hogar, la protección a través de los ángeles. Bueno, es importante orar, pero también cuidar el ambiente familiar. Y finalmente, quiero decirle que Jesús, el gran maestro, guiaba a los discípulos y en algún momento Él les dijo: miren, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Yo puedo darles lo que ustedes pidan. Obviamente, mis estimados, al leer el contexto, Jesús les dijo: miren, yo me hago cargo de lo que ustedes pidan. Porque los discípulos trabajaban en el Evangelio, promulgaban, compartían las buenas nuevas. Y entonces los recursos de Dios cubrían sus necesidades y respondía a sus peticiones. No dude que si usted decide poner esfuerzo, tiempo, atención, recurso en la promulgación del Evangelio, Dios va a cubrir sus necesidades. Dios va a responder a sus peticiones, porque esa fue la lección que le dio a sus discípulos. Por eso esta noche quiero decirle que nuestros deseos deben ir engranados con los deseos de Dios. No creamos, mis estimados, que no porque no se cumplan nuestros deseos, no estamos siendo oídos por Dios. Nuestra oración siempre es escuchada. Así que la invitación de esta noche, en esa carta a los tesalonicenses, Pablo la hizo como un mensajero de Dios y dice de la siguiente manera: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Mis estimados, la oración es la herramienta más valiosa, de mayor fortaleza que el ser humano tiene al comunicarse con Dios. Tomemos esta oportunidad, practiquemos la oración
y llenemos entonces de gozo nuestro corazón y también